Bienvenidas al tutorial de fuerzas. En esta clase vamos a reforzar los conceptos de fuerza, los tipos de fuerza y vamos a resolver algunos ejercicios de las fichas que hemos realizado en clase. Iniciando este tema, podemos observar aquí una hormiga en dos casos. En un caso está deteniendo una roca de forma esférica y en otro caso está levantando un pedazo de madera, fragmento de una rama seca, En ambos casos, nosotros cuando observamos estas imágenes, rápido se viene a nuestra mente, está haciendo fuerza, esta palabra. Hay una fuerza ahí, qué fuerte es la hormiga. Pero conceptualizar la fuerza no solo es observar, imágenes, sino también es entender qué se necesita para que haya una fuerza. Por ello partamos del siguiente concepto. Dice, es un empuje o un tirón. Este concepto se toma porque la mayoría de las veces que nosotros apreciamos una fuerza es porque alguien empuja algo o tira algo. Como en este caso, dos niñas están una en contra de otra haciendo fuerza, agarrándose los hombros de manera contraria. Entonces, la fuerza nosotros la tenemos conceptualizada como que fuera un empuje, un tirón, un jalón, en fin. Ahora, para que exista una fuerza, o para que se les pueda apreciar a las fuerzas siempre deben ir en sentidos opuestos. Porque de lo contrario no podríamos apreciar, no podríamos decir que hay fuerza. ¿Por qué debe haber sentidos opuestos? Porque para que esta fuerza pueda hacerse evidente, tiene que estar en contra de otra, porque de lo contrario no podríamos observar nada. Entonces, cada fuerza se hace evidente cuando dos de ellas están en oposición. Lo mismo aquí. Hay dos personas que están moviendo la caja, pero a la vez, aunque estas dos personas están moviendo la caja, cada una con una fuerza específica, en el piso también hay otra fuerza que está contrarrestando, que vamos a ver más adelante, que es la fuerza de fricción. El piso tiene pequeños accidentes, no es liso del todo, a no ser que sea liso, pero la mayor parte de los pisos tiene pequeños accidentes, microscópicos, por no decir así, que no dejan que la caja a veces se deslice con facilidad, y eso viene a ser también una fuerza. Pero como eso entorpece la fuerza de las dos personas, por eso se sabe que es una fuerza que va en sentido contrario, porque está tratando de ir en contra de la fuerza de las dos personas. Entonces aquí también se hace evidente el esfuerzo de ellas dos en contra de la fricción. O podríamos decir también que la fricción trata de ir en contra del esfuerzo de las dos personas. Por lo tanto, vemos la oposición de dos de ellas y por eso se hacen evidentes. Cuando aprietas un alicate, de igual manera haces dos fuerzas, Tu palma de la mano hace esta fuerza. Y tu otra palma, los dedos, hacen otra fuerza aquí. Entonces tienes siempre dos fuerzas que van en oposición. Cuando tú equilibras estas dos fuerzas, puedes, ¿qué cosa? Presionar el alicate, Entonces esta es una fuerza realizada con la mano, dos fuerzas realizadas por una sola mano. En este caso también estamos viendo que los bueyes o los toros hacen una fuerza hacia allá, En contraposición, el piso, la tierra en este caso, hace una fuerza hacia el otro lado. Pero gracias a esta contraposición de fuerzas, aquí podemos ver que se puede hacer el arado o se puede escarbar la tierra, con este equipo. Por lo tanto,
vemos otra vez dos fuerzas en contraposición. Ahora existen cuerpos que se pueden deslizar de una manera más suave, y eso es porque a veces las superficies son lisas. Pero a pesar de que sean aparentemente lisas, siempre vamos a dejar como una huella en ellos, ¿no? Esto es una pista de patinaje. Hay movimiento, obviamente, hacia allá. Pero hay otra fuerza, aparte del movimiento, perdón, aparte del impulso. Hay una fuerza que es la fuerza de presión. En este caso, por ejemplo, los patines están ejerciendo una presión sobre el hielo, ¿no? Entonces, no solamente las fuerzas sirven para moverse, sino también hay otras fuerzas que sirven para el impulso, para la presión. Pero sea cual sea, siempre tiene que haber una fuerza que se contraponga al movimiento. Porque de lo contrario, este cuerpo se va a mover y jamás se podría detener. Gracias a esa fuerza que va en contra es que un cuerpo puede detenerse. Completando nuestro concepto, podríamos decir entonces que una fuerza es un empuje o un tirón, y ese empuje o tirón es necesario para que exista una fuerza evidente, ¿no? Y ahora, para que exista, dice que es necesario la interacción entre dos cosas. Eso ya lo hemos mencionado una y otra vez. Aquí hay fuerza porque hay interacción entre este costal o esta bolsa de golpeo y el boxeador, los puños del boxeador, ¿no? Igual, aquí también hay una fuerza. Esta persona está apoyada. Ella ejerce una fuerza sobre la pared, pero a la vez la pared también ejerce una fuerza sobre la mano. Aunque no lo notemos, esas dos fuerzas sí existen. Ahora, una fuerza tiene ciertos componentes. Tiene una intensidad. Eso quiere decir de que tiene un valor. 5, 2, 10, 20, 30. Tiene un valor. Tiene un punto donde se aplica. Porque la fuerza tiene un destino, ¿verdad? Voy a aplicar una fuerza sobre una baranda. Voy a aplicar una fuerza de repente sobre un auto de juguete. Voy a aplicar una fuerza de repente a mi bicicleta. Puedes aplicar fuerzas en varios sitios, pero para que exista una fuerza necesito un lugar donde la vas a aplicar. Luego, tiene dirección y sentido. Esto es muy importante. Las fuerzas siempre se simbolizan con flechas. En este caso, una dirección viene a ser simplemente una línea. Eso viene a ser una dirección. Una simple línea. Lo vamos a hacer mejor aquí, perdón. Acá. La dirección es esta. Tiene un inicio, un final o un final y un inicio. Pero ¿qué es lo que pasa? La dirección solo se queda en dirección hasta que ocurre lo siguiente. Si yo designo de que el inicio va a ser este y el final va a ser el otro extremo, entonces yo ya le he dado un sentido. Por lo tanto, la dirección puede ser de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero cuando uno define de dónde hacia dónde va, podemos decir que le hemos dado un sentido. Entonces, una fuerza tiene dirección y sentido. Es necesario. Es como en el caso que estábamos viendo hace un momento, ¿no? En los casos anteriores. Aquí podemos observar claramente que estas dos personas tienen una dirección para la caja. La dirección de la caja la podemos dibujar aquí arriba, ¿no? Perdón, un momento. La dirección de la caja es esta.
Sin embargo, cuando estas dos personas deciden moverla hacia el lado derecho, entonces la dirección de la fuerza de esas personas es así. Perdón, el sentido de esa fuerza es así. Y la fricción tiene otro sentido, pero tiene la misma dirección porque está en esta línea vertical. Perdón, en esta línea horizontal. Lo que diferencia la fricción de la fuerza del impulso de estas dos personas es el sentido, o sea, la flecha. Muy bien. Ahora que hemos entendido que una fuerza necesita un sentido, una dirección y otras cosas más, entonces ya podemos continuar. Esto de magnitud vectorial nos refiere a que cuando tú dibujas una flecha, en el caso de física, o cualquier cosa que simbolices por medio de una flecha, es un vector. Y como las fuerzas tienen dirección y tienen sentido y tienen forma de flecha, entonces por eso es que también se les llama magnitudes vectoriales. Por eso es que las fuerzas siempre van a estar dibujadas con una flecha, siempre se van a distinguir por ello. En este caso, por ejemplo, las fuerzas hacia dónde son, cómo están siendo aplicadas, ¿no? Esta fuerza está siendo aplicada en este sentido y esta fuerza está siendo aplicada en este otro sentido. Porque ambos grupos desean, ¿no? Pero pregunto, si este lado no existiera, ¿podríamos evidenciar la fuerza de este otro grupo? La respuesta es no. No podríamos evidenciar absolutamente nada, porque no tendría con qué compararse. Por lo tanto, una vez más, para que haya fuerzas, tiene que haber dos sentidos contrarios. Así. Otra cosa importante es, ¿y cuáles son las unidades de medida de las fuerzas? Las unidades de medida de las fuerzas son estas, los newtons. Por lo tanto, yo puedo decir que una fuerza tiene, por ejemplo, 10 newtons, tiene 20 newtons, con una n, ¿no? Es la unidad de fuerza. Pero el newton, de una forma más profunda y analítica, viene a ser esto. El kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que en las fuerzas interviene la masa, porque esto es cantidad de masa. Hablamos de distancias y hablamos de tiempo. Entonces en una fuerza intervienen tres cosas. Lo bueno es que un newton puede ser lo mismo que un kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Por lo tanto, si tú pones 2 newtons, da lo mismo que también pongas 2 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Da lo mismo. No es que tienes que hacer una conversión o algo por el estilo, ¿no? Puedes poner esto o esto. Pero lo importante es que si tú colocas la n, tienes que entender que también esto está presente. Porque lo vas a necesitar para hacer operaciones, o para hacer cálculos, o aplicar fórmulas. Pasemos a lo que es el equilibrio de las fuerzas. Existe lo que es el equilibrio mecánico en cuerpos estáticos. Cuerpos estáticos me hablan de cuerpos que no se mueven para nada. Y si un cuerpo no se mueve, entonces está estático. Entonces, seguro que ya estás pensando en cuerpos que están quietos. Como en este caso, esta persona está quieta. No se está moviendo. Solo se estaría balanceando, pero si deja de balancearse, está quieta. ¿Hay fuerzas que actúan sobre esta persona? Claro que sí.
Todo cuerpo tiene una fuerza que va hacia abajo, que es el peso, simbolizado con W. En este caso hay otra fuerza más, que va hacia arriba, está tratando de que no vaya hacia abajo. Y esa fuerza la está realizando esta cuerda. Por lo tanto, a esa fuerza yo le llamo tensión. La fuerza que realizan entonces las cuerdas, resortes, yo qué sé, imagínate cables, siempre son tensiones, porque cuando tú tiras de ellos, se ponen tensos y tratan siempre de sostener a lo que esté colgando de él. El peso siempre va a tratar de llevarte hacia abajo, porque el peso está influenciado ¿por quién? Por la gravedad. Aquí vemos otro caso. En esta persona también está influenciándose el peso, pero en este caso la tensión no hay una sola. ¿Cuántas tensiones hay? Acá hay una tensión y en el otro lado hay otra tensión, ¿no? Hay dos tensiones. Pero el peso no podemos decir que hay dos pesos, porque el peso es único para cada objeto. Entonces, en este caso, este objeto o cuerpo es uno solo, es una persona, entonces solo necesita un peso. Pero las cuerdas son dos, por eso cada cuerda es una tensión. Se encuentra en estado de movimiento o estático. Como no se mueve, se encuentra en estado estático. Por lo tanto, nos dice, un cuerpo está en equilibrio mecánico si la suma de sus fuerzas que actúan sobre él es cero. Y es verdad, porque en física tenemos que las fuerzas de arriba, o las fuerzas en el eje Y, vamos a decir en este caso, las fuerzas de Y, o sea que van hacia arriba, tienen que ser igual a las fuerzas en Y negativo que van hacia abajo. Si agarramos este caso, diríamos que las dos tensiones que van hacia arriba, 2T, son igual a el peso que va hacia abajo. Y por esto hay un equilibrio, ya que estas dos fuerzas, como son iguales, vienen a ser cero. Lo que vemos aquí es más bien un aparato que sirve para medir la fuerza, que a veces se ha utilizado para masar cosas, o sea, para ver la masa, y eso está erróneo, ¿no? Esto se llama dinamómetro. Y el dinamómetro no sirve para amasar cosas, sirve para ver el peso. Y cabe resaltar esa diferencia, ¿no? Peso es muy diferente a masa. Peso es muy diferente a masa. Porque el peso tiene que ver con la gravedad de la Tierra, que es 10 metros por segundo al cuadrado. En cambio, masa es cantidad de materia que hay en un cuerpo, y eso se mide en kilogramos. Entonces, yo no puedo decir de que el peso y la masa son lo mismo. El peso necesita de la gravedad para poderse hallar, aunque también necesita de la masa. Pero es incorrecto decir de que el peso es la masa. No, el peso es la masa, pero multiplicado por la gravedad. En las balanzas, cuando mides los kilogramos, tú no estás utilizando la gravedad de la Tierra. Entonces tú no puedes decir que hay un peso. Por lo tanto, es erróneo confundir peso con masa. En este caso, por ejemplo, podemos ver dos fuerzas, ¿no? La tensión, que la está llevando a cabo este cable, que está colgando, ¿no? Y el peso, que está hacia abajo, que es propio de ¿quién? Es propio del costal de azúcar, ¿no? Pero como este cuerpo no se mueve, se encuentra en equilibrio estático.
Y eso quiere decir de que la interacción entre sus dos fuerzas es igual a 0. Quiere decir que la tensión de arriba es igual al peso de abajo. Por lo tanto, si la tensión es 20 newtons, supongamos, el peso también es 20 newtons. Esto hay que recordarlo para que lo utilicemos posteriormente en las fichas, ¿no? El peso es la masa por la gravedad. Peso es igual a m por g. Pero recuerda, masa solo es esto. Masa solo son los kilogramos. Aquí vemos otro ejemplo de una persona de equilibrio. Sin embargo, también existe equilibrio de las fuerzas cuando un cuerpo se mueve. Porque no todo está quieto, ¿verdad? También tiene que haber equilibrio para las fuerzas que se mueven. Entonces nos dice, un cuerpo está en equilibrio, en movimiento, si la suma de las fuerzas que actúan sobre él es 0. Entonces la velocidad se mantiene constante y la trayectoria debe ser una línea recta. Muy bien, cuando hablamos de movimiento y fuerzas, tenemos que hablar también de un equilibrio. Miren, hacia abajo, en la parte de abajo de la caja, entre la caja y el suelo vemos fuerza de fricción. Aquí. Esa fuerza de fricción va en contra del movimiento de la persona. Eso ya lo habíamos explicado al principio, ¿verdad? Entonces, cuando estas dos fuerzas se oponen una contra otra, tiene que haber un equilibrio. Quiere decir que la suma de esas fuerzas tiene que darme 0. Porque una es positiva y una es negativa, ¿no? Es como el plano cartesiano. Cuando tú tienes un plano cartesiano, tú tienes dos fuerzas. Perdón, tú tienes dos ejes, ¿no? Y dentro de cada eje que está en el plano cartesiano, tienes una parte negativa, una parte positiva, igual aquí, que se ubican según cada uno de los cuadrantes. Por lo tanto, si una fuerza va hacia allá, se encontrará con valor positivo. Si una fuerza va hacia el otro lado, se encontrará con valor negativo. Por lo tanto, siempre dos fuerzas se tienen que contraponer también de manera aritmética, ¿no? Ahora, nos han mencionado cosas aquí muy importantes. Nos han mencionado velocidad constante, nos han mencionado que debe ser una línea recta. Entonces, las fuerzas en movimiento se visualizan en cuerpos que van en línea recta. Y la línea recta no siempre es necesariamente horizontal, puede ser vertical, puede ser oblicua, puede ser, pero mientras mantenga la forma de una recta, no hay ningún problema, podemos seguir usando este criterio. Ahora existen clases de fuerzas. Como vemos en todas las imágenes hay interacción entre dos cuerpos. Aquí vemos un futbolista con una pelota, ¿no? Vemos, por ejemplo, en este caso, una persona que juega billar, donde el taco del billar está en contacto con la villa. Vemos también una persona que está interactuando con un carro de supermercado. Y aquí vemos tres figuras que quizás sean un poco extrañas, porque yo no estoy en contacto. No hay contacto necesariamente. Y no nos referimos aquí al contacto de la manzana con la cabeza, ¿no? Ya explicaremos este caso. Y es lo que les dije al principio, que por lo general las fuerzas que nosotros apreciamos son aquellas que están en contacto. Por ejemplo, patear, mover cosas, golpear cosas, empujar cosas. Pero también hay fuerzas que se pueden dar a distancia. Es decir, hay fuerzas que no necesariamente necesita de que los dos cuerpos estén pegados para que recién se evidencie, sino hay fuerzas que a veces son
distintas, ¿no? Son fuerzas especiales. Son fuerzas, como en este caso, de atracción. En este caso, los dos cuerpos no están unidos, pero hay una fuerza por parte del imán, que viene a ser la fuerza magnética. Y la fuerza magnética atrae a ¿quiénes? A los tornillos, a los clavos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una fuerza electrostática, que también es a distancia. Es una fuerza que a distancia puede atraer otras cosas, como por ejemplo en este caso los cabellos, ¿no? Pero esto lo hace por la diferencia de lo que viene a ser las cargas eléctricas, ¿no? En cambio aquí es una fuerza electromagnética. Y aquí, y eso sí también lo evidenciamos todo el tiempo, hay una fuerza en nuestro mundo que, aunque no esté pegada a las cosas, las atrae. Y esa viene a ser la fuerza de gravedad, que está relacionada también con el peso, que es otra fuerza. Ahora, hablando de las fuerzas de contacto, o sea, de las fuerzas que requieren que dos objetos se unan, hablemos de la fuerza de fricción primero. Esta fuerza de contacto, que es la fricción, siempre va en contra del movimiento, ¿no? Por ejemplo, si un auto se mueve, en la pista hay una fuerza de fricción que está dado por la pista. Si un pez se mueve en este sentido, el agua tiene una fuerza también que va en contra del pez, ¿no? Y es por eso que el pez tiene que hacer cierta fuerza con el cuerpo para vencer ello y poderse mover. Porque si no, no haría, estaría estático y moviéndose sin ejercer ninguna fuerza. Entonces la fuerza de fricción siempre está dada por cuerpos que están pegados, o sea, al objeto, ¿no? Por ejemplo, en este caso la pista, en este caso el agua que está pegado al cuerpo del pez. Siempre tratan de detener el movimiento o de ralentizarlo, ¿no? O sea, hacerlo más lento, cada vez más lento. Y mientras más lento sea nuestro movimiento, más fuerza tenemos que hacer para seguir moviéndonos. También, por ejemplo, podemos ver en este caso el viento. El viento puede ser otra fuerza también que pueda ralentizar, o sea, nuestro movimiento, en el caso del auto. En el caso de un paracaidista, tenemos una fuerza de fricción que va en contra del peso, ¿no? El peso, el peso va a jalar a esta persona hacia abajo. Esta fuerza del peso se va a llevar a la persona hacia abajo. Y ya sabemos que el peso tiene que ver con la gravedad y bueno, tendría que caer. Pero, ¿por qué esta persona no va a caer de una manera tan severa? Porque hay algo que lo está resistiendo hacia arriba. Hay una fuerza en contra. Y esa fuerza viene a estar dada por el viento y en este caso ayudada por el paracaídas, ¿no? Entonces esto también es una forma de fricción porque está tratando de detener el movimiento. Lo mismo en el caso de la nave, ¿no? Cuando nosotros deslizamos algo, empujamos un libro, el libro no se mueve eternamente a no ser que haya sido lanzado por una fuerza muy grande, ¿no? Pero si ha sido lanzado con una fuerza leve, entonces se va a detener en algún momento. Y aquí vamos a poder evidenciar que hubo una fuerza de movimiento dada por la mano, pero a la vez la mesa también ha ejercido una fuerza de fricción. Por eso es que el libro se ha detenido. Aquí vemos lo mismo, ¿no? Las dos fuerzas luchando en este GIF. La fuerza de fricción siempre tiende a ir al otro lado. ¿Por qué? Porque tiene que detener el movimiento. Es una fuerza contraria. Ahora, ¿por qué ocurre esa fricción? Aquí nos podemos dar cuenta de lo siguiente, ¿no? De que esta es la superficie de abajo de la caja y esta es la superficie del piso. En el piso ya les dije que siempre hay pequeños accidentes que no los podemos a veces notar,
que cuando entran en contacto con la base de la caja, que también no es perfecta, entonces como que obstaculiza, ¿no? Imagínense cada vez que estas dos superficies se encuentran en esas partes, o sea, como que se atoran. Entonces eso viene a ser como una fricción, porque esta persona va a tener que hacer cada vez más fuerza, o sea, para que se pueda mover la caja, hasta vencer todo esto. Entonces, si la persona mueve en este sentido la caja, estas fuerzas que están actuando aquí van en contra, así. Lo mismo cuando caminamos o nos queremos deslizar en el piso, ¿no? No, nada es perfecto entre la planta del pie y la superficie del piso. Y aquí lo estamos viendo de una forma agrandada, ¿no? Ello es lo que explica la fricción. ¿Por qué hay fricción? ¿Por qué hay algo que trata de detener lo que tú impulsas, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de fricción es la resistencia que ofrece un cuerpo al deslizarse sobre una superficie. Actúa siempre en sentido opuesto al movimiento de un objeto. Otra fuerza de contacto es la presión. Preguntas, por ejemplo, ¿por qué se afilan los cuchillos? ¿Cómo crees que se camina mejor? ¿Por la arena? ¿Con zapatos de tacón o descalzo? ¿No? Estas preguntas se pueden responder de la siguiente manera. Si vemos el caso del cuchillo, la presión nos dice que a menor área, o sea, mientras menor sea el área, imagínate, más pequeña el área del objeto, mayor presión vas a ejercer. Porque esta área, como en este caso lo que vemos aquí, esta área tan pequeña del cuchillo puede centrar toda la presión ¿dónde? En un punto. Y si centra todo su cuerpo en un punto, entonces ¿qué puede hacer con esa parte? Quebrar, cortar, rasgar. En cambio, si la superficie o el área, del cuchillo es muy grande, entonces decimos a mayor área, ¿no? A mayor área, ¿qué ocurrirá aquí? Menor presión. O sea, mientras más grande sea el área, menor presión va a haber y no vas a poder cortar. Quizá lo puedas hundir un poco, pero no lo vas a poder cortar. Esa es la razón por la cual un cuchillo que no tiene filo no puede cortar, porque cada vez se hace más grueso el borde del cuchillo, entonces no puedes cortar. Pero si lo haces más delgado el borde del cuchillo, lo vas a poder cortar. Por eso es necesario afilar los cuchillos. Y en el caso anterior, ¿con qué caminarías mejor en la arena? ¿Con los pies descalzos o con zapatos de taco, no? Si te das cuenta, si tú tuvieras un zapato de taco, la punta del taco, ya que es más pequeña, perforaría la arena y estarías hundiéndote y con un sinfín de dificultades. Pero la planta del pie tiene una superficie más ancha. Entonces el área de la planta del pie no es suficiente para hundir la arena mojada. Entonces vas a caminar mejor. En los dos casos, ¿por qué estos esquís no sirven para caminar en la nieve? Porque su superficie es muy ancha. Y como es ancha, no puede perforar la nieve. Ahora observemos aquí. ¿Por qué este globo no se revienta a pesar de que está encima de un número inmenso de clavos? Porque también la presión se dispersa en todo y cada uno de los clavos. Imagínense la presión de este globo sobre este clavo, sobre este clavo, sobre este clavo. Como que la presión se hace más pequeña y no puedes reventar el globo, ¿no? Pero si hubiera un solo clavo y no hubiera más cosas, entonces la presión se centraría en esa área tan chiquita y perforaríamos el globo. Entonces, son cosas muy interesantes y muy importantes que debemos recalcar.
Otra fuerza de contacto es el empuje. Y esto se representa cuando los cuerpos entran en contacto con el agua, ¿no? Porque hay cuerpos que no se hunden. Porque hay cuerpos que flotan, ¿no? El agua es un caso especial porque tiene una fuerza específica que siempre va hacia arriba, que se llama empuje. Esa fuerza es lo que mantiene a muchos cuerpos flotando. Y el empuje también tiene que ver con la densidad de los cuerpos, ya que los cuerpos menos densos van a ser empujados hacia arriba con mayor facilidad y se van a mantener a flote. Los cuerpos con mayor densidad van a vencer el empuje, posiblemente. Entonces, en este caso vemos que una piedra, por ejemplo, no ha podido vencer, ha vencido al empuje y se encuentra al fondo. En cambio aquí, por ejemplo, vemos que esta botella está en equilibrio, ¿no? Porque el empuje lo mantiene allí, flotando en esa parte. Nos dicen, el empuje es la fuerza que cuando se sumerge un objeto en un líquido actúa en sentido contrario y vertical a este. Es como una fuerza de resistencia, podríamos decir, ¿no? Es una fuerza que va en contra de hundirse. Ese es el secreto por lo cual muchos barcos también, los barcos, flotan, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en un primer momento que el corcho, cuando lo hemos lanzado, ha llegado al fondo. Pero conforme va pasando el tiempo, el corcho va regresando hacia arriba porque la fuerza de empuje lo está guiando, ¿no? Hacia arriba. Porque es poco denso, tiene muchos poros el corcho, tiene como huequitos. Entonces es menos denso, hay más aire. Por último, aquí tenemos dos conceptos que debemos un poco separarlos, ¿no? La fuerza de la gravedad, más que fuerza, es una aceleración. Ahora, esa aceleración es necesaria para que exista el peso. Eso sí. Por eso, recuerda, el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, cada vez que hables de gravedad, no necesariamente estás hablando de una fuerza, sino estás hablando de una aceleración. Y esa aceleración sí es necesaria para el peso, porque el peso sí es una fuerza. Muy bien, chicas, hasta aquí entonces la clase de refuerzo de lo que vienen a ser fuerzas.